Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, en nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Por ahí va. Perfecto. Ahí está el Evangelio de Lucas y está el nombre del mensaje que vamos a ver hoy. Vamos a ver capítulo 1, versículo 57 al versículo 80. Así que el pasaje está un poco extenso, pero vamos a tratar de hacerlo de manera rápida. Entonces el título está allí. A ver, ¿me ayudan a leer? Evangelio de Lucas. ¿Cómo es el título? Fidelidad, regocijo, obediencia y alabanza. Perfecto. Todo eso vamos a encontrar en este pasaje del Evangelio de Lucas. Estamos apenas comenzando, estamos agarrando velocidad apenas en este estudio. Así que estamos en el momento perfecto para seguir entendiendo de qué está tratando este Evangelio de Lucas. Como dijimos, después de los sucesos de Esdras, de Nehemías, incluso de Malaquías, que fue contemporáneo de estos personajes, de Nehemías y de Esdras, dijimos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y cuando pasamos al Evangelio de Lucas y a cualquiera de los 4 evangelios, recordamos que ha habido por lo menos 400 años que se llaman los 400 años de silencio, donde Dios no dio revelación bíblica o por lo menos no quedó escrito. Entonces todo había quedado en silencio durante 400 años. Eso no quiere decir que no haya habido sucesos y eventos históricos, que sí hubieron, pero cuando llegamos al Evangelio de Lucas, nuevamente Dios se comienza a manifestar entre su pueblo. Así que vamos allí. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57 al versículo 80. Ya hemos visto acerca de 2 anuncios a unas mujeres que van a tener cada quien un bebé. Recordamos el caso de Elizabeth primero, un caso extraordinario, ¿verdad? Una mujer anciana, su esposo anciano también. Su esposo se llamaba, ¿cómo? ¿Recuerdan? Zacarías era su esposo. Esta mujer era anciana, ya no podía tener bebés. Y no era porque era anciana solamente, sino porque aparte de ser ya muy mayor, era estéril. No podía tener bebés, no había esperanzas para ella. Bueno, vemos que viene un ángel, el ángel que se llama Gabriel, y en algún momento les da un anuncio. ¿Sabes qué, Zacarías? Tu oración, tu petición ha sido escuchada delante de Dios y tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Inmediatamente después de eso viene otro anuncio más extraordinario que el de Elizabeth y Zacarías. Viene el ángel Gabriel ahora a otra región, pero del mismo pueblo. Viene a la región de Nazaret, me parece, con un anuncio muy parecido. A una mujer, a una joven, casi adolescente quizás, entre 14 y 16 años más o menos. ¿Y cuál es el anuncio? Vas a tener un bebé. Y María se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser eso si no tengo esposo y no he conocido varón? Le dice, nunca he estado de manera íntima con un hombre. El ángel le explica, el poder del Altísimo te va a cubrir y vas a tener un bebé. ¿Y qué es lo que hace María? María lo cree y se pone a disposición de Dios. Aquí está la sierva del Señor, que el Señor haga conmigo lo que a Él le parezca mejor. Y luego nos encontramos con otro relato anterior a este que vamos a ver hoy, donde María viaja varios kilómetros a la región montañosa de Judea. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Visitar a su parienta, a su familiar Elizabeth. Va allí con ella y cuando María llega y saluda a Elizabeth, dice que este niño que Elizabeth tenía en su vientre, ya habían pasado 6 meses desde el anuncio, por lo tanto Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, y María llega a la casa y cuando saluda, este niño que estaba en el vientre todavía, salta, dice, de gozo. Elizabeth es llena del Espíritu Santo y empieza a reconocer las bendiciones sobre María
Y María también de la misma manera es llena del Espíritu Santo y dirige esas alabanzas a Dios. Entonces, terminamos el relato de la semana pasada que María se quedó como 3 meses más acompañando a su parienta Elizabeth. Para esto, el esposo de Elizabeth, Zacarías, estaba mudo, no podía hablar, porque esa fue el anuncio del ángel, ¿no? Por cuanto no has creído a mi anuncio, vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que se cumpla todo esto que te he dicho. Y entre eso, el ángel le da algunas instrucciones a Zacarías. Pero es así como llegamos hasta este momento que vamos a darle lectura al texto. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos, hasta el día en que apareció en público a Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este evangelio de Lucas, gracias porque domingo tras domingo nos instruyes y nos muestras que tu palabra es verdadera, que tu palabra es fiel, Señor, y tiene cumplimientos en el tiempo en el que tú deseas, Señor, a tu tiempo y no al de nosotros, Padre. Queremos darte gracias por la salvación que nos has dado por medio de Cristo. Gracias por este evangelio de Lucas que cada vez que lo abrimos nos da entendimiento y nos alumbra para poder ver a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, Padre. Queremos pedirte la ayuda y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros en esta mañana, en este momento, para que podamos comprender el mensaje que tu palabra tiene para nosotros, Señor, y que nuestros corazones sean impactados y sean transformados a la imagen de tu Hijo. Queremos agradecerte, te alabamos, te adoramos, te damos gloria y te damos honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos este mensaje que dijimos, se llama entre fidelidad, regocijo, obediencia y alabanzas. Vamos a pasar al punto número 1 para poder ir exponiendo de manera rápida este mensaje. En el primer punto vamos a encontrar cumplimiento y regocijo. ¿De qué se trata esto?
Bueno, versículos 57 al 58 nos van a mostrar cómo en este pasaje se va a cumplir la palabra de Dios, las promesas que Dios había hecho en eventos anteriores a Zacarías, a Elizabeth, y cómo la gente, de la misma manera como el ángel lo había dicho, se va a regocijar junto con ellos. Versículos 57 al 58 de Lucas 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. El evangelista Lucas resume todos los hechos que hemos visto hasta este momento con esta sola frase. Cuando a Elizabeth se le cumplió, ¿qué? El tiempo de su alumbramiento. ¿Cuánto tiempo es en una mujer? 9 meses, ¿verdad? 9 meses. Cuando pasaron los 9 meses normales, naturales, que pasan en toda mujer, bueno, algunas veces el bebé es un poco inquieto y se adelanta, ¿no? A veces otros como que no quieren nacer, ¿no? Y quedan medios atrapados ahí en el vientre de su madre, pero generalmente son 9 meses. Normal, es un niño como cualquier otro niño. Recuerden, estamos hablando de Elizabeth, de Zacarías, por lo tanto el niño que ha nacido es Juan, o el que conocemos como Juan el Bautista, el que la Biblia nos presenta como Juan el Bautista. Entonces, Lucas resume todos los acontecimientos en esto. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, es decir, los 9 meses de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Y qué está pasando aquí? Lucas no solamente está dándonos el dato, no, pues Juan ya nació, sino que está diciendo las palabras que el ángel dijo hace 9 meses atrás se han cumplido fielmente, tal y como él las dijo. ¿No me creen? Bueno, vamos a Lucas capítulo 1 y versículo 13. Van a ver que estas palabras son las mismas que el ángel le va a anunciar a Elizabeth. No tienen que cambiar de página, es ahí nada más, solamente en el versículo 13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Hasta ahí, hermano. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Esa es la promesa del ángel, pero no precisamente del ángel, porque el ángel, ¿qué era? Era un mensajero nada más. El ángel traía la promesa de Dios a esta familia, a Elizabeth y a Zacarías. Tu petición ha sido oída, tu oración ha sido contestada y tu mujer va a dar a luz un hijo. Y Lucas dice, cuando el tiempo se cumplió, pasaron los 9 meses, Elizabeth dio a luz un hijo. ¿De qué nos habla? De la fidelidad de Dios. La palabra de Dios se ha cumplido tal como la había prometido, tal como lo había dicho. Nada ha faltado. ¿Por qué? Porque Elizabeth podría estar embarazada, sí. Podrían pasar varios meses, sí. Pero ¿qué puede transcurrir durante el tiempo en que una mujer está embarazada? Muchas cosas pueden ocurrir. ¿No es cierto? Que la mamá se cayó, se resbaló y ¿qué pasó? Pues el niño nació antes de tiempo y no hay más niño, murió el niño. Un embarazo interrumpido por algunas situaciones, muchas cosas podrían haber pasado durante esos 9 meses. ¿Pero qué pasó? Dios ha cuidado todo este tiempo a Elizabeth, ¿para qué? Para que su palabra se cumpla. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que son para su pueblo, que son para su iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios las va a cumplir. Todo puede estar pasando en el mundo. Un montón de cosas. Escuchamos ahorita que hay un montón de guerras y pleitos por todos lados, ¿no? En Irán y Estados Unidos. Y este cuate, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Ese cuate del Donald Trump. Ya dijo, ¿no? A los carteles mexicanos los vamos a atacar con misiles si es necesario. Lo dijo ayer, creo. Y tú dices, híjole, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Si Dios ha prometido algo, ¿qué va a pasar con la iglesia?
La iglesia va a salir triunfante, la iglesia va a salir vencedora. ¿Por qué? ¿Por la iglesia misma? No, porque Dios lo ha prometido y Dios va a guardar a su iglesia según su voluntad. El enemigo está listo, atacando y haciendo o tratando de hacer que la iglesia caiga y sea destruida. Pero ¿sabes qué va a pasar? La iglesia va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene la victoria por medio de Cristo. Y si Dios lo ha prometido, Él va a cumplir y va a cuidar todos los detalles para que esa promesa se lleve a cabo. Así que en eso podemos confiar. Y no solamente queda en que la palabra de Dios se cumple, no solamente queda en esta parte, que el niño ha nacido, sino que va a haber otra promesa más cumplida. Versículo 58. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Parece algo natural, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño nace? Pues cuando tu familia, tus vecinos se enteran de que tienes un bebé, hay un bebé nuevo en la familia, hay un bebé nuevo en la casa, hay un bebé nuevo en la cuadra, ¿qué pasa? Llegan y te visitan. ¿Por qué? Porque están contentos y están compartiendo tu alegría, ¿verdad? Pero este regocijo parece normal, pero también es una promesa de Dios que se está cumpliendo. Bueno, los veo como que no es cierto, eso sí no es cierto, esto no te lo creo. Bueno, vayan ahora al versículo 14 del capítulo 1 de Lucas y van a ver que es precisamente lo que está diciendo el ángel. El ángel, recuerden que aquí está hablando con Zacarías. Dice el versículo 14, tendrás gozo y alegría. ¿Es normal? Por supuesto, Zacarías está contento porque tiene un bebé después de que no podían haberlo tenido por muchos años. Elizabeth está alegre también porque era anciana, era estéril, pero ahora Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Por supuesto que están contentos, están gozosos. Pero vean qué más dice. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Qué está pasando en el versículo 58? Muchos están regocijando. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Una vez más, vemos cómo la palabra de Dios se cumple una por una. No hay falla. No ha faltado nada de las promesas. Aún las cosas más mínimas que parecen normales han sido promesas de Dios que se están cumpliendo en la vida de esta pareja, en la vida de esta familia. Así que hay cumplimiento. Dios ha sido fiel y hay regocijo. No solamente en Elizabeth, no solamente en Zacarías, sino en todos los vecinos, en todos los que se enteran. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha prometido. Vamos a pasar rápido. Bueno, ahora, hay otro dato interesante que necesitamos recordar. ¿Cómo dice el ángel que le llamaban a Elizabeth? ¿Recuerdan? La que llamaban estéril. Versículo 36 del capítulo 1. Vamos a leerlo para que no digan que me estoy inventando nada. Tu parienta, dice Elizabeth, en su vejez también ha concebido. Ahora está hablando el ángel ya no con Zacarías, sino con María. Dice el versículo 36, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Era casi que un calificativo que le ponían a Elizabeth, ¿no? Quizás si tú ibas en ese tiempo y ibas buscando a Elizabeth y a Zacarías y decías a la persona que estaba parada en la esquina, ¿no? Como generalmente hacemos, oye, ¿no sabes dónde vive Elizabeth? ¿Y cómo te responde la gente? ¿Quién Elizabeth? Y a lo mejor las personas decían, la que es estéril, la que no puede tener bebés, la que llamaban estéril. Ahora ya dijimos que la esterilidad en el tiempo y en la cultura judía no era algo normal como muchas veces ya se ve en nuestra cultura y en nuestro tiempo. No, pues no puede tener bebés, pobre de ella. No, en la cultura judía y en el tiempo en el que estaban viviendo ellos,
Era como una afrenta, era como algo han de haber hecho. A lo mejor pecaron ellos, a lo mejor sus padres pecaron, a lo mejor traen alguna maldición de los años antiguos y de sus antepasados. Era de esa manera como la esterilidad se veía en la cultura judía. Dios no les ha mostrado su favor. Con cuánta más razón esta mujer y las personas que lo rodean se regocijan. Dios ha quitado, y esa palabra dice Elizabeth, ¿no? Unos versículos atrás. Dios ha quitado la afrenta delante de mí. ¿Por qué? Porque tener un hijo era considerado una gran bendición para las familias judías. Y más cuando era un hijo varón, cuando era un hombre. Era considerado todavía mucho más valioso. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, la mujer no tenía mucho valor, casi nada. Cuando le preguntaban a un judío en su tiempo, a ver, ¿cuáles son tus posesiones? No, pues tengo una casa, tengo unos terrenos, tengo ganado, y también tengo una esposa. Así era la mujer en ese tiempo. ¿Saben por qué el Señor? ¿Recuerdan a quién el Señor Jesucristo se le aparece resucitado primero? A unas mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque el Señor revierte esta visión que la cultura judía tenía hacia las mujeres. Ellas no tienen valor. Y una mujer, generalmente cuando se iba y se daba un testimonio o era alguien, un testigo, era tomado en cuenta cuando un hombre venía y decía, esto es lo que vi, y se le tomaba en cuenta. Pero si una mujer venía con una noticia y decía, esto es lo que yo vi y soy testigo de esto, su testimonio no valía para nada. Pero el Señor Jesucristo revierte esto y se le presenta a unas mujeres. Y el ángel dice que después de que el Señor Jesucristo resucitó, las mujeres vinieron porque iban a preparar su cuerpo. Y dos varones, se le aparecieron y le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Vayan, les dijo, den la noticia a los otros discípulos. Vayan y díganle a Pedro. Las mujeres fueron y dieron la noticia. El Señor Jesucristo estaba en medio. Por lo tanto, el testimonio de estas mujeres era valioso ahora. Podían ser escuchadas porque el Señor había cambiado la manera de ver de los judíos, o por lo menos de sus discípulos, hacia las mujeres. Ahora tienen valor. Por lo tanto, Elizabeth se siente libre de esta supuesta maldición que quizás había sobre ella. Ya no es estéril ahora ha tenido un hijo. Y es un niño, o es un hijo varón, más valioso todavía. Las promesas de Dios se están cumpliendo una por una. De la misma manera en nuestras vidas, hermanos, en la vida de la iglesia y en tu vida personal también, las promesas de Dios se van a cumplir una por una. ¿Cuándo? Al tiempo del Señor. Cuando llegó el tiempo de su alumbramiento. Cuando había llegado el tiempo en el que el Señor había establecido. Generalmente nosotros, ¿cómo queremos que se cumplan las promesas de Dios? Ahora, ya, inmediatamente. Pero el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus momentos. Y Él cumple sus promesas cuando es su voluntad, cuando Él sabe que es el mejor momento, cuando es el momento propicio. No antes, no después, en el momento justo. El Salmo 46 dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. ¿Qué es Dios? No es solamente nuestro auxilio, sino es nuestro pronto auxilio. ¿Cuántas veces te has visto metido en problemas bien difíciles y oras al Señor y dices, por favor, Señor, ya estuvo, ya sácame de esto? Y el Señor parece que no responde. Pero estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles, cuando de repente el Señor responde y la situación cambia. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu pronto auxilio. Él sabe cuándo
ayudarte. Él sabe cuándo meter la mano para salvarte y para cambiar tu situación. Necesitamos solamente creer una cosa, que el Señor cumple cada una de sus promesas a su debido tiempo, no al de nosotros. Vamos al punto número 2, muy parecido, obediencia ahora y cumplimiento. Recuerden, hay cumplimiento y hay regocijo, ahora hay obediencia y cumplimiento nuevamente. Vamos a ver el versículo 59 al versículo 66 de Lucas 1. Dice así: al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Versículo 59. El niño nació, todos se han regocijado. El Señor ha mostrado misericordia a Elizabeth, a Zacarías. Todos están contentos. ¡Qué bien! Excelente. Pero el relato sigue. Entonces al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿Y qué es esto de circuncidar? ¿Alguien ha escuchado esto de que los judíos tenían que circuncidarse? ¿Sí lo han escuchado? No tenemos un médico, así que si no seguramente lo podría explicar. Pero era una señal, era una marca del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Todo niño que naciera en una familia judía tenía que circuncidarse como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios había establecido ciertas normas, ciertas leyes para que esto se llevara a cabo. Vamos a ver un versículo en el Antiguo Testamento, en Génesis primero. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 17, versículos 9 al versículo 12. Génesis capítulo 17, versículo 9 al versículo 12. Dice de esta manera: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Entonces hay ciertas normas. ¿Cuáles son las normas? Todo varón va a ser circuncidado. ¿A los cuántos días de nacido? A los 8 días de nacido. Era una norma, era una regla, era una ley de Dios. Todos los judíos, por todas las generaciones, deberían obedecer esta norma como señal, como recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Vamos a ver otro versículo en Levítico, capítulo 12, versículo 3 al versículo 1. El tercer libro de la Biblia, capítulo 12, Levítico 12, versículo 1 al versículo 3. Dice así: entonces el Señor habló ahora a Moisés. En Génesis estaba hablando a Abraham, ahora está hablando con Moisés. Di a los israelitas: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación. Será impura. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Entonces, nuevamente nos volvemos a encontrar con la misma regla, con la misma ley, con la misma norma. Al octavo día
de vida, al 8º día de nacido. Entonces, cuando vamos a Lucas, vemos que Elizabeth y Zacarías, conocedores y sabedores de esta ley que venía de parte de Dios, van a seguir el protocolo, vamos a llamarlo así. Versículo 59, al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Entonces, ¿qué están haciendo? Están obedeciendo, obediencia, estaban obedeciendo la ley de Dios. Tenemos un niño, es varón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a llevarlo porque le toca ser circuncidado. Eso se hacía como una ceremonia, era algo muy, muy importante y muy representativo para el pueblo judío. Recuerden, estaban recordando el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Lucas agrega un dato importante, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Es algo normal en la cultura judía y es algo normal muchas veces en nuestra cultura, ¿verdad? ¿Saben por qué yo me llamo Adolfo? Imagínenselo. Porque mi papá también se llamaba Adolfo. Alguien quería escoger otro nombre y alguien dijo, no, ¿cómo se llama su papá? Adolfo. Entonces, ¿por qué le vas a poner Beto? No, tiene que llamarse Adolfo como su papá. Era una costumbre, era algo cultural también. Bueno, entonces la gente decía, tiene que llamarse Zacarías porque su papá se llama Zacarías. Y entonces dice el versículo 60, no, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Seguramente cuando todos escucharon, no, se va a llamar Juan, todos quedaron sorprendidos. ¿Saben por qué? Porque ahí lo dice, y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Oh, qué extraña mujer. ¿Por qué quiere ponerle Juan a su hijo si nadie, ni su padre, ni nadie en su familia se llama Juan? Entonces, dice el versículo 62, preguntaban por señas al padre. ¿Recuerdan qué había pasado con Zacarías? Estaba mudo. El padre estaba mudo. Pero estas personas le preguntaban, dice, por señas. ¿Cómo? ¿Estaba mudo o estaba sordo? Estaba mudo, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Pero muy posiblemente no solamente había quedado mudo, también había quedado sordo. Por eso la gente le preguntaba por señas. No le decían, oye, Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? No, sino que le hacían señas. Y entonces, Juan, entendiendo las señas, Zacarías, entendiendo las señas, dice que pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Ahora, ¿por qué le estaban poniendo Juan? Si ni su padre se llamaba Juan, ni sus ancestros se llamaban Juan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué le estaban poniendo Juan? Bien, porque el ángel así lo había dicho. Era el mensaje de Dios que este niño tenía que llamarse Juan. Vayan a Lucas 1, versículo 13. Dice así, ahí vamos a encontrar esta instrucción. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Instrucción de parte de Dios, obediencia de parte de sus padres. No se va a llamar Zacarías. Está muy bonito el nombre de Zacarías, pero no se va a llamar así. Se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Porque Dios así lo ha dicho. Porque Dios así lo ha mandado. Y sus padres eran obedientes. ¿Recuerdan? Era una mujer y un hombre piadosos que trataban de guiar su vida según la palabra de Dios. Entonces vemos obediencia. Vemos también que va a haber cumplimiento de la palabra de Dios. Porque en el versículo 64 vamos a ver, al instante, dice, le fue abierta su boca y suelta su lengua. Ahora Zacarías puede hablar. ¿Por qué puede hablar? Porque ya se ha cumplido todo lo que el ángel había dicho. Vayan al versículo 20 otra vez y ahí van a descubrir. Dice el versículo 20 de Lucas 1. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces muchas cosas ya habían sucedido, ya había nacido el niño, ya lo estaban circuncidando, ya dijeron, ¿se va a llamar Zacarías? No, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Le preguntaron a su padre y en cuanto él dijo, en cuanto él escribió, no se va a llamar Zacarías, sino que se llamará Juan, en ese momento pudo hablar y se cumplió la promesa de Dios. Cuando todo esto acontezca, vas a volver a hablar, vas a dejar de estar mudo. Una vez más vemos cómo el Señor es fiel a sus promesas. Ni siquiera eso quedó sin cumplir. Zacarías dice, se va a llamar Juan, y en ese momento él puede hablar. ¿Y qué sucede? Comenzó a hablar dando alabanza a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Toda la gente, los vecinos, se empezaron a enterar y todos empezaron a comentar, oye, eso está pasando con Zacarías, con Elizabeth, estaba mudo pero ya puede hablar. Empezó a alabar a Dios, y todos, dice, los que oían, guardaban esas cosas en su corazón, empezaban a meditar y empezaban a pensar qué es lo que estaba sucediendo. Y se preguntaban algo, ¿qué pues llegará a ser este niño? ¿Qué es lo que estaba pasando? Se estaban dando cuenta que este Juan no era un niño como los que nacían siempre en el pueblo judío. Era un niño diferente, era un niño especial. Algo tenía que pasar con este niño, porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Cosas extraordinarias están pasando y la gente de alrededor se está dando cuenta, pero principalmente Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su promesa. No falla, no hay falla en la palabra de Dios. Tenemos una Biblia que, ¿saben qué es? Es la palabra de Dios. Y no va a faltar una sola cosa de las que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia que tienes en tus manos, que no llegue a cumplirse. El apóstol Pedro creo que es el que dice, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, muchos la tienen por tardanza y dicen, no, ni va a llegar porque han pasado un montón de años y no ha llegado. Recuerden, dice Pedro, no es que el Señor está tardando, sino que está dando oportunidad para que todos puedan conocerlo y puedan proceder al arrepentimiento. Si tú escuchas que el Señor, la venida del Señor está cerca y dices, oh, pues ya tienen un montón de tiempo diciendo eso, ¿no? No te confíes. La venida del Señor va a llegar. No es que se está tardando. Está dando una ventana de oportunidad para que si no lo conoces, puedas conocerlo por medio de Jesucristo. Vamos al último punto. Ya estamos terminando. Alabanzas a Dios por su salvación. Recuerden el versículo 64. Al instante le fue abierta su boca a Zacarías y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Ahora lo que Lucas va a hacer en esta siguiente porción, versículos 67 al 80, nos va a acercar a este momento donde donde Zacarías, da alabanzas a Dios. Nos va a ampliar el panorama y nos va a llevar al momento y nos va a llevar a escuchar lo que realmente está pasando. Porque Zacarías da alabanzas a Dios, pero Lucas nos va a dar detalles de cuáles fueron las palabras exactas de Zacarías en ese momento, a partir del versículo 67. Y vamos a dividir este tercer punto en 3 puntitos más rápidos. ¿Por qué va a alabar Zacarías a Dios? En primer lugar, lo va a alabar por la salvación que había sido profetizada por los antiguos profetas. Versículo 67 al versículo 72. Escuchen lo que Zacarías va a decir. Su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque estas son las razones. Porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Ha traído salvación, ha traído rescate para su pueblo. Versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. Es interesante esta palabra, ¿no? Nos ha levantado un cuerno
de salvación. ¿Qué es eso del cuerno? Pues generalmente se refería al cuerno de un animal, al cuerno generalmente de un búfalo o de un animal, de estos animales fuertes. ¿Qué representaba un cuerno para la cultura judía? Representaba fortaleza, representaba poder. Otra manera de traducir esto es: nos ha levantado un poderoso Salvador. En este momento, Zacarías no está hablando acerca de su hijo Juan, está viendo más adelante y está viendo en su profecía a Jesucristo, el Redentor. Él es el poderoso Salvador del cual Zacarías está hablando aquí. ¿Por qué? Porque luego dice, en la casa de David, su siervo. ¿Saben de quién está hablando? De Jesús. Jesús es un descendiente de David, que nació ¿en dónde? En la ciudad de David, que es Belén, ¿verdad? Versículo 70. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres. Zacarías está usando, al igual que María, muchas alusiones al Antiguo Testamento, especialmente al libro de los Salmos. Gente que escribió cientos de años antes que ellos vivieran, es lo que el Espíritu Santo está trayendo a la mente de Zacarías, y Zacarías está hablando. Nos ha dado libertad, nos ha librado de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen, de todos los que nos odian. Está hablando acerca del Salvador que habría de venir, pero en la mente de Zacarías es algo que ya había sucedido. Vean las expresiones: nos ha levantado, nos ha dado salvación. Es algo como que ya hubiera sucedido, pero realmente venía en el futuro, unos años más adelante, no muchos años más, porque el nacimiento de Jesús estaba ya a la puerta o a la vuelta de la esquina. Después, ¿por qué más alaba Zacarías a Dios? Por la salvación que había sido prometida a Abraham. Versículo 73 al versículo 75. Dice así: el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ahora Zacarías se va mucho más atrás, casi al principio de la historia. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Dice Zacarías, hay un propósito por el cual estamos siendo salvados. ¿Cuál es ese propósito? Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, una vez que estamos libres de nuestros enemigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les sirvamos sin temor, les sirvamos sin miedo. ¿Y cómo le vamos a servir? En santidad, como instrumentos limpios en sus manos, y justicia delante de él. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Todos nuestros días. ¿Recuerdas cómo era el servicio sacerdotal de Zacarías? Dijimos que a cada grupo de sacerdotes les tocaba 2 veces por año, creo que durante una semana, recuerdo más o menos, o durante 10 días al año. Es decir, un sacerdote tenía la oportunidad de servir a Dios en el templo muy posiblemente una sola vez en su vida. Una sola vez, no más. Quizás hubo muchos sacerdotes que murieron sin haber podido entrar al templo a ofrecer servicio al Señor. Pero ahora Zacarías dice, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder servir al Señor todos nuestros días. Todos vamos a ser en algún momento, dice Zacarías, sacerdotes. Y es lo que dice Pedro después, ¿no? En el Nuevo Testamento, más adelante. Ahora somos un linaje escogido, real sacerdocio. Todos somos ahora sacerdotes que podemos servir a Dios todos los días de nuestra vida. Luego el versículo 76 en adelante. ¿Por qué más va a alabar Zacarías a Dios?
por la salvación que está siendo provista. Vean lo que dice el versículo 76. Y tú, niño, ahora sí se está refiriendo a su hijo Juan, y tú, niño, y tú, Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Sabes qué está pasando aquí también? Se está cumpliendo otra de las promesas de Dios. Quiero que vayas ahora a Malaquías, en el capítulo 3. Déjame encontrar el versículo. En Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías 31, 34. Dice así la palabra de Dios. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Va a haber algo nuevo, va a haber un nuevo pacto donde el pueblo va a ser perdonado de sus pecados, le va a ser revelada su maldad y sus pecados van a ser lavados. ¿Cuál fue el anuncio de Juan el Bautista? ¿Cuál era su trabajo? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca. Pero Malaquías también habla acerca del nacimiento o de la venida de Juan el Bautista. Y él dice, irá delante del Señor y va a allanar o va a aplanar los caminos antes de que venga el verdadero rey, antes de que venga el Salvador prometido. Era costumbre de esos tiempos bíblicos que cuando un gobernador o un rey venía a un pueblo, vamos a suponer, no, pues la señora Claudia Sheinbaum va a venir a Oaxaca. ¿Y qué hizo el gobierno oaxaqueño cuando la señora presidenta Claudia Sheinbaum vino a Oaxaca? Pues trató de arreglar las tantas carreteras que tenemos en mal estado, ¿verdad? Eso lo hacían también en el tiempo antiguo. Cuando un rey venía, mandaba el mensaje, voy a visitarlos. ¿Qué pasaba? Pues aplanaban los caminos para que el carruaje del rey no saltara tanto, no cayera en tantos baches. Eso es lo que Juan el Bautista está haciendo para el Señor Jesucristo. Está preparando el camino, está preparando los corazones de la gente, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y hagan hagan frutos dignos de arrepentimiento. Era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo? Preparando el corazón. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido estaba cerca. Estaba llegando. Y Juan el Bautista iba a preparar ese camino. Vean qué más dice, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y aquí dice algo importante, con que la aurora nos visitará desde lo alto. ¿Qué es la aurora? ¿Alguien sabe? Es el amanecer, ¿verdad? A eso se le llama la aurora, cuando la luz del amanecer nos va a visitar desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Esta frase, versículo 79, es importante, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte. Otro de los evangelistas dice, y tú, Belén, Efrata, la zona, la tribu de Benjamín, Galilea de los gentiles, vino, dice, a dar luz a los que habitan, precisamente, repite estas palabras, en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque generalmente cuando los ejércitos del norte venían a conquistar la tierra de Israel, precisamente es por la región de Benjamín,
y por la región de Belén, en donde comenzaban su entrada para la conquista. Entonces esta zona era conocida como una zona de muerte. Los primeros que van a morir cuando el conquistador venga son estas personas que vivan en esa zona. Hay una zona de oscuridad, es una zona donde hay tinieblas, hay sombra de muerte allí porque el conquistador comienza su conquista por esa zona. Pero el Señor Jesucristo vino a dar esperanza, vino a dar luz a esa zona que estaba en oscuridad. Y cuando hablamos de nuestra vida y de nuestros corazones, nosotros vivimos en oscuridad constante. Todos los días pasamos por esa sombra de muerte. Pero el Señor Jesucristo vino a dar luz, vino a dar vida y vino a dar esperanza. Por eso Zacarías alaba a Dios. Y por eso nosotros alabamos a Dios, porque en Jesucristo tenemos salvación. Este niño Juan vino a preparar el camino. Y Jesucristo vino una vez, los corazones dispuestos y preparados, diciendo: el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. Y hoy, hermanos, el reino de Dios está entre nosotros. Jesucristo ha nacido. Jesucristo ha muerto, ha resucitado y está a la derecha del trono de Dios, hoy todavía ofreciendo salvación. Hoy es el día de salvación. Y dice uno de los autores bíblicos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy hay salvación todavía. Después no va a haber salvación. ¿Sabes? A Jesucristo se le conoce como el Cordero y el León. El Cordero que fue sacrificado, el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados. Pero ¿sabes por qué es el león? Porque es el león que viene a traer juicio. Hoy Jesucristo todavía es el Cordero. Puede ser que mañana no sea más el Cordero y sea el león que traiga juicio sobre este mundo. Necesitas conocer al Cordero que dio su vida por ti, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿No lo conoces todavía? Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras en esta oración, en esta alabanza de Zacarías, cómo tú desde los tiempos antiguos has preparado salvación para tu pueblo, Señor. Cientos de años antes la habías anunciado y cada una de tus palabras y de tus promesas vemos cómo se van cumpliendo, Padre Celestial. Ayúdanos a nosotros también a confiar en que tus palabras son fieles y verdaderas, Señor, así como lo dice el apóstol Juan en el Apocalipsis. Ayúdanos a confiar y ayúdanos a creer cada día en el Señor Jesucristo, Padre, como nuestro único y suficiente Salvador, como el único que puede dar y traer esperanza a este mundo que está lleno de oscuridad, lleno de pecado, lleno de maldad y lleno de violencia, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ver a Jesucristo como esa única esperanza que todos tenemos, y no solamente que lo veamos como esperanza para nosotros, sino que podamos llevar a esa esperanza a las calles, Señor, con un mensaje de salvación, Padre. Queremos darte gracias, te alabamos, honramos tu nombre y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.